Nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a explicar los ejercicios sobre diferenciales del libro de Matemáticas para la Administración y Economía 2012. A continuación tenemos el ejercicio 35 y 36, el cual nos dice: encuentre la razón de cambio de Q con respecto a P para el valor indicado de Q. Tenemos el ejercicio 35, el cual nos da la función P igual 500 sobre Q más 2 cuando Q sea igual a 18. Primero, para realizar este ejercicio tendremos que derivar la función con la siguiente fórmula del cociente, suponiendo que f de x es igual a 500 y g de x es q más 2. Por tanto, para resolver esto tendremos que la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Teniendo que la derivada de p con respecto a q es igual a la derivada de q de 500 por q más 2 menos 500 por la derivada con respecto a q de q más 2, todo esto sobre q más 2 al cuadrado. Una vez obtenido, tendremos que la derivada de 500 será 0 por q más 2 menos 500 por la derivada de q más 2, que es 1. Multiplicando y resolviendo, tendremos como resultado que la derivada de p con respecto a q va a ser igual a menos 500 sobre q más 2 al cuadrado. Una vez que tenemos esta función, lo que haremos es invertir y obtendremos la siguiente, que es la derivada de q con respecto a p, ya que nos pide la razón de cambio de esta, teniendo igual menos q más 2 al cuadrado sobre 500. Con esta función vamos a reemplazar cuando q sea igual a 18 y esto nos da que menos 18 más 2 al cuadrado sobre 500, reemplazando el q igual 18, tendremos igual a menos 4/5. Entonces tendremos que la razón de cambio de q con respecto a p será de menos 4/5. A continuación tenemos el ejercicio 36, el cual nos da la función p igual 50 menos raíz de q cuando q sea igual a 100. Esto, de la misma manera que el anterior ejercicio 35, derivamos la función. Esta derivada es más simple, por tanto tendremos que primero la raíz lo pasaremos, será q elevado a 1/2. Y derivando esto, la derivada de p con respecto a q, tendremos que la derivada de 50 es 0 menos la derivada de q elevado al 1/2 será menos 1/2 por q elevado a la menos 1/2. Teniendo esto, tendremos que la derivada de p con respecto a q, para resolver este q elevado al menos 1/2, lo invertiremos y lo haremos positivo, entonces nos quedará menos 1 sobre 2 por q a la 1/2 positivo. Este 1/2 lo convertiremos en raíz, por tanto tendremos 2 por raíz de q. Y ahora, teniendo esta función, como nos pide la razón de cambio de q con respecto a p, invertiremos la función y nos queda menos 2 por raíz de q. Y ahora en esta función vamos a reemplazar cuando q sea igual a 100. Lo que nos queda que la derivada de q con respecto a p, reemplazando el 100 en menos 2 por raíz de q,
Reemplazando tendremos que la raíz de 100 nos da 10, por tanto menos 2 por 10 es igual a menos 20. Tendremos que la razón de cambio de Q con respecto a P es menos 20 en este ejercicio. A continuación tenemos el ejercicio 37, que es un ejercicio de utilidad, el cual nos dice: suponga que la utilidad en dólares al producir Q unidades de un producto es la siguiente función: P igual 397 por Q menos 2.3 por Q al cuadrado menos 400. Por medio de diferenciales, encuentre el cambio aproximado en la utilidad si el nivel de producción cambia de Q igual 90 a Q igual 91. Encuentra el cambio verdadero. Para empezar, empezaremos sacando los datos, los cuales son los siguientes. Tenemos datos, la función de utilidad, P igual 397 por Q menos 2.3 por Q al cuadrado menos 400. El nivel de producción, que nos dice que Q va a cambiar de 90 a 91 y que debemos encontrar el cambio verdadero y el cambio aproximado en la utilidad. Para empezar a resolver tenemos, si el cambio en Q de 90 a 91 es la razón de cambio variación de Q, esto será un aproximado al diferencial Q, que es igual a 91 menos 90, esto será igual a 1. También tenemos que el cambio en P es la variación de P, esto es igual, lo mismo que hicimos, 91 menos 90 y nos da como resultado 1. Este 1 será el diferencial Q. También tenemos que la variación de P va a ser un aproximado del diferencial P y esto es igual, el diferencial P es igual a la derivada de la función P por el diferencial Q. Ahora, para resolver esto tenemos que de la función original que nos da el ejercicio derivar. La derivada de esta función nos da como resultado 397 menos 4.6Q. Esta función la multiplicaremos por el diferencial Q que nos salió acá y tenemos que el diferencial Q es igual a 1. Ahora reemplazaremos con cuando Q sea igual a 90 y el diferencial Q sea igual a 1. En la función derivada reemplazaremos 397 menos 4.6 por 90 y todo esto multiplicado por 1. Así tenemos como resultado que el diferencial P es igual a menos 17. Este menos 17 es el cambio aproximado en la utilidad. Ahora, para encontrar el cambio verdadero o el valor verdadero, la variación de P, tendremos que hacer lo siguiente. Primero, reemplazaremos el nivel de producción que cambia de 90 a 91. Tendremos el nivel de producción de 90 y de 91. Tendremos el nivel de producción de 91. Este reemplazaremos en la función original que nos da el ejercicio. Y por tanto tenemos que 397 por 91 menos 2.3 por 91 al cuadrado menos 400. Este nos da como resultado 16.680,70. De ahí tenemos igual que reemplazar P90. Si Q vale 90, entonces en la función original tendremos reemplazando que 397 por 90 menos 2.3 por 90 al cuadrado menos 400. Tenemos que vale, cuando Q valga 90 tendremos 16.700. Obteniendo estos resultados, cuando Q vale 91 y cuando Q vale 90 en la función, reemplazando la función original, vamos a restar.
Restaremos 16.680,70 menos 16.700 y esto nos da como resultado menos 19,30. Así que la variación de P, o el cambio verdadero o el valor verdadero de la función cuando Q valga 90 y cambie a Q91 será de menos 19,30. Saludos, profe César Yepes. Saludos, compañeros. Mi nombre es Brian Huamangallo, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Finanzas. El día de hoy nosotros vamos a continuar con el curso de estudio sobre diferenciales. Para ello, nosotros vamos a continuar explicando conceptos básicos que nos ayudará a nosotros como estudiantes de entender este tema para luego desarrollar diversos problemas que se nos presente en nuestra carrera como estudiantes. Entonces, para entender este curso de diferenciales, nosotros tenemos que partir de conceptos básicos que nos ayuden a entender por qué el tema de estudio de diferenciales. Para entender primero esto, nosotros debemos entender o tener claro qué es la idea o cómo es o por qué se da el cálculo diferencial. Y nosotros podemos decir lo que el cálculo diferencial es una rama de la matemática que permite resolver diversos problemas donde el cambio de las variables se puede modelar a un conjunto numérico. Esto con el fin de determinar a partir de ello la variación de los elementos en un intervalo o un instante específico. Ahora bien, una vez que hemos entendido este concepto, nosotros podemos también sacar un concepto desde nuestro punto de vista que es las diferenciales. Y decimos que las diferenciales es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o más funciones. Estas son desconocidas. Para ello, dependiendo del número de variables independientes respecto a las que se deriva. Es decir, en otras palabras, la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Entonces, ¿cómo resolvemos estos ejercicios? Lo que tenemos que hacer es primero sacar la derivada de la diferencia o de la función que nosotros tenemos. Después poner como resultado, el resultado lo ponemos entre paréntesis y lo que procedemos es a despejar el diferencial de y, pasando el diferencial de x a multiplicar por el resultado que nosotros obtuvimos. Ya. Ahora, entonces, para entender esta definición, nosotros hemos tomado la bibliografía del libro de cálculo de Hausler de la 12ª edición, en donde nos dice que la definición sea y igual a f de x, una función diferenciable de x, y, sea delta x, un cambio en x. Un cambio quiere decir un incremento o un decremento que se puede dar en el diferencial de x representado por delta x, que vendría a ser el cambio, donde la variación de x puede ser cualquier número real. Entonces la diferencial de y, que se denota por dy o de la función de x, está dado por dy, que es igual a f' de x por la variación de x. Entonces la variación de x vendría a estar representado por el diferencial de x, que pasaría a ser lo mismo. En ejercicios un poco más adelante vamos a encontrar esta explicación o de dónde sale o cómo se obtiene esta variación de x, que es el triangulito con la x, pero no es un triángulo, sino es una variación que existe en x.
Ahora bien, vamos a partir de un ejercicio bastante claro para poder entender este tema de diferenciales. Ahora, nosotros tenemos la función y igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 4. Y nos pide que evaluemos cuando x es igual a 1 y la variación de x es igual a 0.4 en este ejercicio. Como ya nosotros hemos venido viendo en clases anteriores y en videos anteriores encontramos estos principios de diferenciales que se resuelven utilizando las reglas básicas de las derivadas. Entonces, partiendo de ello, nosotros lo que tenemos que hacer es primero obtener los datos. Entonces, como nos pide encontrar la diferencial de y, entonces tendría que ser de y es igual a, entonces es nuestra incógnita o lo que nos está preguntando. Una vez que nosotros hemos obtenido el diferencial de y, lo que procedemos es a evaluar cuando x es igual a 1 y la variación de x es igual a 0.04. Entonces, para ello, nuestra solución sería, primero, derivamos la función con las reglas ya conocidas anteriormente. Entonces decimos que y es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 4. Entonces, aplicando estas reglas, nosotros tenemos que y es igual a la diferencial de y con respecto a x por la función que nosotros tenemos. Esto por la diferencial de x. Entonces, derivando nos quedaría que la diferencial de y es igual a 3x al cuadrado menos 4x más 3 por la diferencial de x. Entonces, como nosotros partimos desde la función de x igual a 0.04, procedemos a reemplazar estos valores en nuestra derivada obtenida. Con x igual a 1 y la variación de x igual a 0.04, reemplazamos en esta función. Entonces, en donde tenemos x en la función, vamos a reemplazar por 1. Y la variación de x que tenemos aquí la pasaría a multiplicar por toda la expresión que nosotros tenemos. Una vez obtenidos todos estos, el resultado, nosotros tenemos que el diferencial de y es igual a 0.08. Entonces entendemos como la variación de x que se da en el eje de las x de 0.04, en el diferencial de y o en el eje de las y, la variación va a ser igual a 0.08. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Este resultado lo vamos a obtener de una siguiente manera, o lo vamos a interpretar. Para ello nosotros vamos a utilizar o vamos a proceder a resolver un ejercicio de aplicación en el cual podamos entender este tema. Entonces, para eso, de nuestro libro de Hausler vamos a ubicarnos en el tema de diferenciales, que es del capítulo 14.1 en el ejercicio 38. Entonces, nos dice que es un ejercicio de aplicación respecto al ingreso. Entonces, dada la función de ingreso r igual a 250q más 45q al cuadrado menos q al cubo, nos dice use diferenciales para encontrar el cambio aproximado en el ingreso si el número de unidades se incrementa de q igual a 40 a q igual a 41. Encuentre el cambio verdadero. Entonces aquí nos pide encontrar el cambio aproximado primero de 40 a 41 y luego el cambio verdadero que existe en esta función de ingreso. Para ello nosotros debemos recordar de qué se compone la función de ingreso. La función de ingreso está representada por la letra R mayúscula en función de las de Q, que pasarían a ser el número de unidades. Esto igual al precio por Q, que pasarían a ser las unidades. O representada también de otra forma más sencilla, que R es igual a P por Q.
Y decimos, la función de ingreso se compone del número de unidades vendidas representadas por Q, en donde este da como resultado el nivel de ventas respecto al número de unidades. Entonces, ¿qué nos dice sobre la función de ingreso? Es el nivel de ventas respecto al número de unidades. Entonces, como nos pide encontrar el cambio aproximado en el ingreso, tenemos como datos función de ingreso, que sería R igual a 250Q más 45Q cuadrado menos Q al cubo, en donde nuestro nivel de producción inicial sería igual a 40 unidades y nuestro nivel de producción final es igual a 41, en donde la diferencia Q va a ser igual a Q o número de unidades finales menos el Q inicial, que sería el número de unidades iniciales. Entonces, como nos pide encontrar el cambio aproximado de la variación en el ingreso respecto a esta variación en las unidades. Para ello lo que hacemos es, una vez con los datos, aplicando la misma metodología que nosotros realizamos en el ejercicio anterior, vamos a plantear nuestra solución. Pero para ello lo que nosotros debemos hacer es reescribir la función en una forma ordenada que nos haga más fácil comprender de qué estamos queriendo obtener. Entonces, como tenemos que R es igual a 250Q más 45Q cuadrado menos Q al cubo, reescribiendo tenemos que R es igual a menos Q al cubo más 45Q cuadrado más 250Q. Entonces, partiendo de esto, ya procedemos a derivar nuestra función utilizando las reglas básicas ya aprendidas. Tenemos que R igual a menos Q al cubo más 45Q al cuadrado más 250Q, obteniendo nuestra derivada es Q al cuadrado más 90Q más 250 por la variación que hay en Q, ya despejada. Luego de ello determinamos la variación de Q, que es el número de unidades finales menos el número de unidades iniciales. Esta diferencia nos da una unidad. Entonces reemplazamos los valores con Q inicial igual a 40 y la variación en una unidad, en Q1. Entonces reemplazamos de nuestra función obtenida y tenemos que R es igual a menos 3, 40 por 40 al cuadrado más 90 por 40 más 250 por 1, que es la variación en las unidades. Entonces esto nos da un resultado que nos dice que R' es igual a menos 950. Como nos da menos 950 y nos dice que es la función de ingreso, nosotros lo que procedemos es a interpretar estos resultados. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Pues simplemente decimos que esto nos indica que nosotros, al incrementar una unidad adicional a nuestras ventas, el ingreso de la empresa disminuye en 950. Entonces, eso es lo que nos interpreta este resultado al ser negativo. Ahora bien, para el cambio verdadero que nos pedía. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que es la variación en el ingreso. Para ello nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el número de unidades reemplazada en la función original, que sería con 41 unidades y con 40 unidades. Entonces la variación haciendo el reemplazo de 41 unidades en la función original por las unidades es de 16.975 menos 18.000, en donde la variación del ingreso nos da que es menos 1.026. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Y la interpretación de este resultado lo podemos decir que el cambio verdadero en el ingreso o en el nivel de ventas, como decíamos, al incrementar una unidad adicional en las ventas, el ingreso de la empresa disminuye en $1.026. Entonces, hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que hayan comprendido
y continuamos resolviendo ejercicios de aplicación para entender este tema de diferenciales, que es bastante importante. Gracias. Bien, para continuar con el tema de diferenciales, vamos a resolver el ejercicio número 40 del libro de Heuser del capítulo 14.1. El problema nos dice que, dada la función de demanda P igual a 200 dividido para raíz cuadrada de Q más 8, use diferenciales para estimar el precio por unidad cuando se demandan 40 unidades. Como primer paso, vamos a determinar los datos que nos proporciona el problema. Como primer dato tenemos nuestra ecuación de demanda, que es P es igual a 200 dividido para Q más 8. Como segundo dato tenemos nuestras unidades demandadas, es decir, Q cuando es igual a 40. Para la solución de este problema hemos planteado tres principales pasos. Como primer paso tenemos el cálculo de la diferencial de P de nuestra función de demanda. Tenemos entonces que dp es igual a 200 dividido para raíz cuadrada de q más 8 diferencial de q. Como podemos observar, tenemos la división de dos funciones. Para ello vamos a utilizar nuestra fórmula de derivadas cuando existe la división de dos funciones. Es decir, tenemos que dp es igual a f' por g menos g' por f, todo dividido para g al cuadrado. Nuestra función f en este caso va a ser nuestro numerador, que es de 200. Nuestra función g va a ser el denominador, es decir, raíz cuadrada de q más 8. Reemplazamos datos en nuestra fórmula y nos quedaría que f' es igual a 0. Es 0 ya que f, nuestra función f, es una constante. Sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por ello ponemos aquí 0. Por g. G es raíz cuadrada de q más 8. Convirtiéndole en exponente la raíz, tenemos que q más 8 elevado a la 1 media menos g'. La derivada de nuestra función g nos queda 1 medio que multiplica a q más 8 todo elevado a la menos 1 medio por nuestra función f, es decir, por 200, sobre g al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de q más 8 elevado al cuadrado. Sabemos que nuestro primer factor nos va a dar 0, dado que es 0 por q más 8 elevado a la medio, menos 1 medio q más 8 menos 1 medio multiplicado por 200. Realizamos las operaciones, nos quedaría 200 por 1 medio, nos quedaría 100. Y aquí, al resolver una raíz cuadrada elevado al cuadrado, sabemos que se elimina. Por ello nos quedaría q más 8 por q más 8 elevado a la 1 medio positivo, dado que este elemento va al denominador con signo positivo el exponente. Es por ello que obtendríamos el siguiente resultado. dp va a ser igual a menos 100 dividido para q más 8 elevado a la 3 medios de q. Bien, como segundo paso, vamos a utilizar la fórmula número 1 propuesta por el libro de Heuser, que nos dice la siguiente. P es multiplica Q más de Q aproximadamente, esto es P más de P. Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos que P, sabemos que nuestra P es nuestra función de demanda, sabíamos que era 200 sobre raíz cuadrada de Q más 8 menos dp, ya determinamos P, nos salió que era menos 100 dividido entre Q más 8 todo elevado a la 3 medios de Q. Esta sería la función utilizando la fórmula número 1 que nos proporcionaba el libro. Bien, se escoge Q41 y DQ1. Dado que sabemos que Q menos DQ, es decir, 41 menos 1, nos va a dar
las 40 unidades que nos proporcionaba el dato libre. Además, sabemos que DQ es mucho más pequeña y es mucho más fácil de calcular. Es por ello que vamos a calcular nuestra función de demanda cuando tenemos 41 unidades. Es decir, P de 41 es igual a 200 sobre Q más 8. Reemplazando la Q por las 41 unidades, nos quedaría 200 dividido para raíz cuadrada de 41 más 8. Realizando los cálculos, nos quedaría 200 dividido para 7, dado que 41 más 8 nos da 49. Raíz cuadrada de 49 tenemos 7. Esa sería nuestra función de demanda con 41 unidades. Así se tiene. Calculando nuestra función de demanda al haber 40 unidades demandadas, tenemos la siguiente fórmula. P que multiplica 41 más menos 1, nuestro factor de aquí, de Q, aproximadamente es P de 41 menos nuestro de P que nos salía aquí, menos 100 dividido para Q más 8 elevado a la 3 medios por DQ. Es por ello que tenemos que menos 100 sustituimos la Q que estaba aquí por 41. Tenemos menos 100 dividido para 41 más 8, todo elevado a la 3 medios, por 1. Sustituimos nuestro valor de aquí. Ya calculamos P41. P cuando es 40, Q vale 41. Nos salió que era de 200 dividido para 7. Por tanto, reemplazamos 200 dividido para 7 menos, realizamos las operaciones en el denominador y multiplicamos por 1 esta división. Nos queda 100 sobre 343. Realizamos esta resta de fracciones, nos queda un valor de 9.700 dividido para 343. Es decir, tenemos un valor aproximado, un precio aproximado de $28,28 estadounidenses. Por ello, podríamos concluir que el precio unitario estimado cuando existe una demanda de 40 unidades de cierto producto X es de $28,28. Muchas gracias. Les saluda Pablo Tufiño, integrante del grupo que le tocó exponer sobre las diferenciales. Bien, nosotros recordemos que necesitamos aprender sobre las diferenciales porque la diferencial es una función, como vamos a observar a continuación. Verán, la diferencial en y es igual a la derivada de la función f de x por el incremento en x. Esto lo vamos a analizar. Entonces, ¿a qué se refiere esta función diferencial? La diferencial de una función de y geométricamente esta es una aproximación al incremento en y, delta y. Cuando el diferencial de x es cercana a 0, esto es, el diferencial de y es igual a aproximadamente al incremento en y. Esto vamos a nosotros analizar en forma gráfica. Tenemos la función f, la curva de rojo, dos puntos P y Q. Una recta secante, una recta de color azul, secante entre los puntos P y Q. Bien, si nosotros calculamos si nosotros calculamos el incremento en y entre los dos puntos previamente, al querer calcular la pendiente entre los puntos de P y Q, nosotros debemos calcular estos lados
que se llaman respectivamente incremento en Y e incremento en X. Es decir, el incremento en X va desde X hasta X más delta X y el incremento de fx más delta X, el incremento en Y. Entonces, el momento en que nosotros construimos este triángulo rectángulo para calcular la pendiente, ahí aparece el valor de incremento en Y y incremento en X. Si el punto Q se acerca mucho más hacia el punto P, nosotros vamos a seguir teniendo, cuando está cerca del punto P, vamos a seguir teniendo incrementos tanto en X, tanto en Y como tanto en X, pero tanto exactamente en el punto P o antes de llegar al punto P, el punto Q lo va a acercarse lo más que se pueda hacia el punto P. Lo que va a aparecer es ya no una secante, sino que va a aparecer es una recta tangente, la recta que está de color negro como está ahí en el gráfico. Entonces sería ese momento el incremento ya no se llama como tal incremento en Y, sino que ahora se llamaría diferencial de Y. Es decir, el diferencial Y corresponde a la tangente en el punto P. Este diferencial es aproximadamente igual al incremento de Y cuando delta X es muy cercano a 0. Es decir, cuando este incremento en X es muy pequeño y prácticamente 0. En ese instante el diferencial es muy cercano o aproximadamente al incremento en Y. Este es el diferencial. Nuevamente, en forma gráfica, el incremento en Y es igual a aquel que se presenta cuando nosotros tenemos una secante entre el punto P y el punto Q, mientras que el diferencial es el valor que aparece cuando nosotros obtenemos una recta tangente como en el punto P. Ese es el diferencial en Y. Así pues, nosotros tenemos la definición, sea una función de f de x, sea el cambio real delta x en x, un cambio en x, entonces la diferencial de y es la función definida por de y igual a f' de x por delta x. Esa es la diferencial de y. Entonces nosotros también podremos decir que diferencial de y es igual a la derivada de la función por la derivada por el diferencial x, perdón. Esto es diferencial en x es igual al cambio en x, son lo mismo, porque cuando el incremento en el x es muy pequeño, nosotros podemos cambiar, en vez de llamar incremento le llamamos diferencial en x. Esto es lo mismo. Entonces, como dice, la diferencial es una función dada por la expresión esta. Se nota que la diferencial es una función de dos variables. Estas variables es en x y en delta x. Delta x porque son incrementos y va a ir cambiando de acuerdo a los valores en x. Bien, seguimos. Bien, tenemos el ejercicio número 42 del ejercicio del libro de Hausdorff, sección 14.1. Nos dice que la condición social del ingreso suponga que ese es un valor numérico de la condición social basado en el ingreso anual y en miles de dólares de una persona para cierta población. Suponga que S es igual a 40 redes de I. Nos dice que hacemos diferenciales para estimar el cambio en S si el ingreso decrece de 45.000 a 44.500. Bien,
Nosotros siempre para resolver estos tipos de ejercicios que nos plantean un problema, nosotros debemos poner los datos y nos dice que la condición social basada en el ingreso anual es la función dada, S es igual a 40 raíz de I. Y bien, nosotros continuamos y eh, nos dice que el problema, el ingreso anual decrece de 45.000 a 44.500. Lo que nosotros hacemos es I sub 0 es igual a $45.000 y, y final es igual a 44.500. Como ya había dicho, el problema cambia. Entonces, el cambio en ese, ¿cuánto será? Le ponemos como incógnita. Bien, ahora la solución nosotros tenemos que el cambio de I de $45.000 a 44.500 es eh, el cambio en I o la diferencial en I, que es lo mismo, como habíamos visto anteriormente, es de $44.500 menos $45.000, eso es igual a menos $500 negativo. Bien, ahora el cambio en ese nosotros tenemos que es igual a diferencia S de la condición social. Esto es igual a S', la función de la condición social, S' por la diferencial de I, del ingreso. Entonces ahora nosotros tenemos que derivando esta función de aquí, nos debe dar 20 sobre la raíz de I por la diferencial que debemos calculado, que era menos 500, le ponemos acá. Bien, reemplazamos cuando y es igual a 44.500 en esta función de aquí. Tenemos que el cambio en S o la diferencia en L es que es lo mismo, es igual a S' por la diferencial de I, es igual a 20 sobre raíz de $45.000 por menos $500 que habíamos calculado, y nos dice que el cambio en S es igual a menos 47,14. Bien, ahora nosotros para sacar el valor del cambio real, ¿cómo se puede decir? Nosotros tenemos que el cambio en S es igual a, perdón, aquí es S en vez de P, porque es la función de cada condición social. Entonces nosotros tenemos que es los $45.500 evaluado en la función original S, perdón, aquí es $44.500, entonces evaluado en la función original por los $45.000 evaluado en la función original. Haciendo los respectivos cálculos nos da que el cambio en ese es igual a 40 por la raíz de 44.500 menos 40 por la raíz de $45.000. Bien, haciendo los respectivos cálculos nos sale que el cambio en la condición social es igual a 1.374,116 menos 1.341,64. Entonces esto nos dice que el cambio real que nosotros obtuvimos al decrecer de 45.000 a $44.500 es de menos 7,47 dólares, se podría decir, ¿no? Sí. Y eso ha sido todo, mis compañeros. A continuación resolveremos el ejercicio 45 del libro de Hausler, en capítulo 14.1, tema diferenciales, el cual nos dice que la demanda Q para el producto de un monopolista está relacionada con el precio por unidad P según la ecuación 2 más Q al cuadrado, esto sobre 200 igual a 4.000 sobre P al cuadrado. En este ejercicio se nos presentan tres incisos. A. Verifique que se demandarán 40 unidades cuando el precio por unidad sea de $20. B. Demuestre que diferencial Q con respecto a P va a ser igual a menos 2.5 cuando el precio por unidad es de $20. Y por último, el inciso C, que nos dice que usemos diferenciales y los resultados de los incisos A y B para estimar el número de unidades que se demandarán si el precio por unidad se reduce a $19,20. Entonces,
Comenzaremos resolviendo el inciso A, el cual nos dice que verifiquemos que se demandarán 40 unidades cuando el precio por unidad sea de $20. Sacamos los datos los cuales encontramos en el planteamiento del ejercicio y en el inciso, que nos dice que va a ser la ecuación demanda, las unidades demandadas que va a ser Q igual a 40, el precio por unidad que va a ser P igual a 20. Entonces, para llevar a cabo la solución de este inciso, lo que hacemos es reemplazar Q igual a 40 en la ecuación demandada. Esto para saber que el precio por unidad cuando la demanda sea de 40 unidades va a ser de 20. Entonces nos queda que 2 más 40 al cuadrado sobre 200 va a ser igual a 4000 sobre P al cuadrado. Al resolver el cuadrado de 40 nos queda que 2 más 1600 sobre 200 va a ser igual a 4000 sobre P al cuadrado. Resolviendo esto, 1600 dividido para 200 nos queda igual a 8, entonces 2 más 8 va a ser igual a 4000 sobre P al cuadrado, quedándonos 10 va a ser igual a 4000 sobre P al cuadrado. Ahora lo que hacemos es despejar P al cuadrado para sacar el precio por unidad, quedándonos que P al cuadrado va a ser igual a 4000 dividido para 10, quedando esto 400. Para resolver esto lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada en ambos lados, quedándonos que P va a ser igual a la raíz cuadrada de 400, siendo esto P igual a 20. Entonces así demostramos que cuando las unidades demandadas es de 40, el precio por unidad va a ser de $20. Ahora procedemos a resolver lo que es el inciso B, que nos dice que demostremos que diferencial Q con respecto a P va a ser igual a menos 2.5 cuando el precio por unidad es de $20. De la misma forma sacamos los datos, ecuación demanda y el precio por unidad, que es P igual a 20. Para llevar a cabo la demostración de esto, tenemos que aplicar lo que son derivadas, quedándonos que, bueno, la derivada de 2 va a ser igual a 0. Esto más la derivada de Q al cuadrado sobre 200. Para realizar esta derivada aplicamos lo que sería la derivada de un cociente, la cual nos decía que va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, y esto dividido por el cuadrado del denominador. Así quedándonos que va a ser igual a 2Q por 200 menos Q al cuadrado por 0, y esto dividido para 200 al cuadrado, diferencial Q. Esto va a ser igual a, de la misma forma sacamos la derivada de 4000 sobre P al cuadrado, teniendo la derivada de un cociente que nos quedaría de la siguiente manera: 0 por por P al cuadrado menos 4000 por 2P, y esto dividido para P al cuadrado, quedándonos P a la cuarta diferencial P. Llevando a cabo la resolución de esto, nos quedaría 2Q por 200 sobre 200 al cuadrado, diferencial Q. Esto va a ser igual a menos 8000P dividido para P a la cuarta diferencial P. Ahora lo que procedemos a hacer es a simplificar los términos semejantes en el numerador y en el denominador, para los cuales nos quedará Q sobre 100 diferencial Q va a ser igual a menos 8000 dividido para P al cubo diferencial P, teniendo que el diferencial Q con respecto a P va a ser igual a menos 8000 por 100, esto dividido para P al cubo por Q. Resolviendo esto nos queda que el diferencial Q con respecto a P va a ser igual a menos 800.000 dividido para P al cubo por Q. Ahora, ya nos habían dado lo que sería el dato del precio, que es igual a 20. Y si recordamos, en el inciso A habíamos comprobado que cuando el precio por unidad es de 20, las cantidades demandadas van a ser igual a 40. Entonces ahora lo que procedemos es a cambiar los valores de P y Q en la ecuación, quedándonos que la diferencial de Q con respecto a P va a ser igual a menos 800.000 sobre 20 elevado al cubo, y esto por 40. Resolviendo esto, que nos queda que diferencial Q con respecto a P va a ser igual a menos 800.000 dividido para 320.000. Y obteniendo que el diferencial Q con respecto a P
va a ser igual a menos 2.5, demostrando que esto sí es verdad, que cuando el precio por unidad sea de $20, tendremos que el diferencial Q con respecto a P será de menos 2.5. Por último, pasaremos a resolver lo que sería el inciso C, que nos dice que usemos diferenciales y los resultados de los incisos A y B para estimar el número de unidades que se demandarán si el precio por unidad se reduce a $19.20. Al igual que en los anteriores incisos, procedemos sacando los datos. ¿Qué tenemos? El precio por unidad, que será nuestro precio 1, el precio que ocupamos en los anteriores incisos, que va a ser igual a 20. Y ahora aquí tenemos un nuevo precio que nos dice que el precio se reducirá a $19.20, por lo que tenemos un precio de $19.20. Ahora lo que calcularemos será la diferencial en el precio. Como ya sabemos, el incremento en P va a ser igual a la diferencial P. Y esto va a ser igual a el precio que nos da menos nuestro precio inicial. Entonces la diferencial P va a ser igual a 19.20, esto menos 20, quedándonos que nuestro diferencial P va a ser igual a menos 80 centavos. Entonces la diferencia en el precio, que es nuestro diferencial P, va a ser igual a menos 0.8. Y lo que se nos pide es que encontremos las unidades demandadas, es decir, Q. Entonces llevamos a cabo nuestra solución aplicando la primera fórmula del libro de Hausler, que nos dice que f de x más diferencial x va a ser aproximado a f de x más diferencial y. Esta función es ocupada para aproximar lo que sería una función. Entonces, en esta función reemplazamos lo que serían los datos que se nos da en el ejercicio, quedándonos que q respecto a p más diferencial p va a ser aproximado a q de p más diferencial q. Entonces, ahora lo que procedemos es a encontrar el diferencial q, que lo encontramos a partir de la respuesta del literal b, el cual teníamos que diferencial q con respecto a p va a ser igual a menos 2.5. Entonces lo único que hacemos es despejar pasando el diferencial p a multiplicar, quedándonos que diferencial q va a ser igual a menos 2.5 diferencial p. Al reemplazar los datos nos queda q de 20 más menos 0.8 va a ser aproximado a q de 20 más menos 2.5 diferencial p. Reemplazamos los datos quedándonos que q de 19,20 va a ser igual, como ya habíamos resuelto en antes. Cuando el precio es de 20, las cantidades demandadas van a ser a 40. Y a esto le sumamos lo que sería la multiplicación entre menos 2.5 y esto multiplicado por el diferencial P, que ya habíamos encontrado anteriormente, que es menos 0.8. Entonces, nos queda que Q de 19.20 va a ser igual a 40 más 2. Entonces, cuando Q de 19.20 vamos a tener que hay 42 unidades. Entonces, en la interpretación tenemos que cuando el precio por unidad se reduce a 19.20, se estima que existirá un aumento en la demanda a 42 unidades. Ejercicio 46 del libro de Hausler, capítulo 14.1. Nos plantea un ejercicio de aplicación sobre la utilidad en el que nos menciona que la ecuación de demanda para el producto de un monopolista es P, es decir, el precio es igual a un medio de Q al cuadrado menos 66Q más 7000. Y a la función del costo promedio es igual al costo promedio es igual a 500 menos Q más 80.000 sobre 2Q. Nos plantea aquí dos problemas. En el problema A tenemos que debemos encontrar la utilidad cuando se demandan 100 unidades y en B
Debemos utilizar las diferenciales y el resultado del inciso A para estimar utilidad cuando se demandan 98 unidades. Como primer paso debemos sacar los datos. Como el ejercicio nos menciona, la ecuación de demanda está dada por P es igual a 1 medio Q al cuadrado menos 66Q más 7000 y el costo promedio va a ser igual a 500 menos Q más 80.000 sobre 2Q. Y según los datos que tenemos del literal A es que la cantidad que está representada por Q va a ser igual a 100 unidades, por lo tanto vamos a buscar la utilidad de cuando se demanden 100 unidades. Y en el literal B nos dice que vamos a utilizar las diferenciales y nos da que se demandan 98 unidades. Es decir, que la cantidad va a ser igual a 98 unidades y vamos a buscar la utilidad de cuando se demandan esas 98 unidades. Aquí observamos que existe una variación de 100 a 98 unidades. Ok, para la resolución, el ejercicio A nos menciona que encuentre la utilidad cuando se demandan 100 unidades. Para encontrar esto, debemos aplicar lo que es la fórmula de la utilidad es igual a ingreso menos costo, es decir, P de Q es igual a R de Q menos C de Q. Primero sacamos lo que es el ingreso, que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Como ya el ejercicio ya nos está dando el precio, solo multiplicamos todo el precio, es decir, 1 medio Q al cuadrado menos 66Q más 7000. A todo esto le multiplicamos por Q, que sería la cantidad. Esto me va a dar como resultado 1 medio de Q al cubo menos 66Q al cuadrado más 7000. Y debemos sacar lo que es el costo total. La fórmula pero el ejercicio nos está dando el costo promedio. Y el costo promedio es igual al costo total sobre la cantidad. Aquí solo debemos realizar un despeje en el que nos va a quedar que el costo total es igual al costo promedio por la cantidad. Entonces tenemos aquí el costo total es igual al costo promedio, que sería igual a 500 menos Q más 80.000 sobre 2Q. A todo esto lo multiplicamos por Q y nos da como resultado 500Q menos Q al cuadrado más 40.000. Y ahora sí, aplicamos lo que es la fórmula que tenemos de utilidad es igual a ingreso menos costo. Entonces aquí ponemos la función del ingreso, que sería 1 medio Q al cubo menos 66Q al cuadrado más 7000Q. A todo esto le restamos la función del costo, es decir, va a quedar menos 500Q más Q al cuadrado menos 40.000. Y ya, aquí vamos a tener que entonces la utilidad va a ser igual a un medio Q al cubo. Esto va a bajar normal porque no existe con qué restar o sumar, menos 66Q al cuadrado más Q al cuadrado me va a quedar menos 65Q al cuadrado, y 7000Q menos 500Q me va a dar 6500Q y menos los 400. Y ya lo único que queda es reemplazar por los 100 unidades, es decir, que la utilidad de 100 es igual a 1 medio de 100 al cubo menos 65 por 100 al cuadrado más 6500 por 100 menos 40.000. Y la utilidad de 100 va a ser igual a $460.000. Con la resolución del literal B, en el que nos pide que usemos las diferenciales y el resultado del inciso A para estimar la utilidad cuando se demandan 98 unidades. Aquí vamos a utilizar la diferencial para estimar un cambio en una cantidad, es decir, la función de x más la delta de x es aproximadamente la función de x más la derivada de la función de x por la diferencial x, donde x va a ser igual a y la variación de x o delta de x va a ser igual a la diferencial de x igual a h. Entonces la función de a más h es aproximadamente la función de a más h por la primera derivada de la función de a. Entonces, primer paso, sacamos los datos, es decir,
la utilidad de cuando se demandan 100 unidades va a ser igual a 460.000. La variación de la demanda va a ser igual a H igual a menos 2. ¿Cómo sacamos estos menos 2? Aplicando lo que es la variación de la cantidad es igual a la cantidad final menos la cantidad inicial, es decir, la variación de la cantidad es igual a 98 menos 100, lo que nos da una variación de menos 2. Ok, vamos con la resolución. Tenemos que la utilidad de Q más H es aproximadamente la función de Q más H por la derivada de la función de Q. Entonces, para conseguir la utilidad de cuando se demandan 98 unidades, tenemos que la utilidad de 100 menos 2 es aproximadamente a la utilidad de 100 menos 2 por la derivada de la utilidad de 100. Es decir, que va a quedar la utilidad de 98 va a ser igual a 460.000 menos 2, y aquí dice que va la derivada de la función de 100. Entonces tenemos que la función de 100, la derivada va a ser igual aquí. Para derivar hacemos esto. El 3 lo pasamos a multiplicar, por lo que me queda 3 medios Q al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Si aquí está el cubo, porque se le debe restar menos 1. Y así sucesivamente. Entonces tengo menos 2 por 65, es decir, 130. Como aquí antes estuvo negativo, entonces menos 130Q. Porque aquí le restamos 1. Y nos va a quedar más 6.500. Y aquí ya no se pone Q porque aquí se le resta 1, lo que nos quedaría 0. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ya simplemente me queda reemplazar. Entonces la utilidad de 98 es igual a 460.000 menos 2, 3 medios por 100 al cuadrado menos 130 por 100 más 6.500 va a ser igual a $443. Entonces nuestra interpretación es que observamos que cuando existe un decremento en la cantidad demandada de 100 a 98 unidades, se disminuye la utilidad de 460.000 a $443.000, es decir, existe una variación de $17.000. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todos los ejercicios del grupo número 6.